En este sentido, lo que proponíamos ya desde este plan territorial, lo que ha sido recogido en el plan de modernización, es crear una red, una serie de corredores que permitiese entender el sistema existente en esta ciudad turística. Bueno, voy a pasar lo que yo lo comentaba, lo que es el análisis y el diseño de lo que corresponde a itinerarios peatonales y ciclables, lo que supone el fenómeno de las playas saturadas, con su incidencia en el medio ambiente, impactos, porque también en esta zona nos encontramos con la intersección de un par de barrancos que había que tratar de minimizar. Nos encontramos un enorme espacio natural protegido y nos encontramos con una cuestión que es muy difícil de abordar, dificilísima, y que también es una de las claves del posible éxito de la renovación urbana de los espacios turísticos. En este caso son el espacio del comercio, en este caso son centros comerciales. A mí en los casos lo mejor sería derribarlos enteros, pero claro, nos encontramos el problema de los apartamentos elevado a la enésima potencia, porque el régimen de estructura de la propiedad y el cómo abordarlos ya no es solamente una cuestión estética, es una cuestión incluso legal, porque muchas veces hasta la estructura, los asuntos de carácter registral se pierden en la noche de los tiempos. Es muy difícil seguir la cuestión esta. Como se verá, lo que le estoy abriendo un abanico de lo que supone la renovación y que es un tema pues, bastante complicadito. No es solamente una cuestión de dinero, no es solamente una cuestión de leyes, sino coordinación entre ellas. La actividad, si llamo la atención sobre los centros comerciales, porque en el caso de Playa del Inglés es quizá uno de los más graves problemas, pero sin ninguna duda es una de las principales oportunidades que tienen de incentivar la renovación, a convertirse a la posibilidad de reconvertirse en un nuevo foco de atracción. Esto nos llevaba a una cuestión que Fernando insistirá, y es cómo la renovación física de estas ciudades del ocio pasan necesariamente y seguramente previo a plantearse lo que es la renovación de marca, la renovación del destino, de qué se quiere hacer para poder entender cómo lo queremos hacer. Por ir resumiendo esta parte de Playa del Inglés, frente a este diagnóstico general, lo que podríamos llamar los pecados capitales, pues lo que proponíamos era una especie de virtudes teologales que pudieran simplificar o cómo abordar este problema. Así, frente a la residencialización, bueno, voy a pasar esto, ya hemos hablado. No, antes de pasar a las propuestas concretas, relacionado con la residencialización, surge siempre una pregunta, esto también es otra nota a pie de página, y es si es bueno, si es malo la densificación de estos espacios, hasta dónde se puede densificar, hasta dónde se deben densificar. Esto está vinculado además muchas veces con la posibilidad de generar plusvalías y recursos económicos para abordar la rehabilitación. Bueno, nosotros lo que llegamos es a una conclusión, en el caso de Playa del Inglés, con una densidad importante, es que la densidad no es en sí mismo un problema. El auténtico problema es una característica de la que hay que partir. El auténtico problema es fundamentalmente la escasa calidad de la edificación que conforma esta densidad. Al final se concluye en un esquema integrado. Es obvio que el tiempo está mal medido. Bien, insisto, como esto lo van a tener colgado, pues sea más curioso, lo podrá, como es muy gráfico y muy visual, es muy fácil de seguir, tampoco es que aporte gran cosa a este discurso. Y por último, lógicamente, lo que es la absoluta imprescindible en que toda la ciudad turística sea de carácter wifi. Obviamente, cualquier estrategia de renovación tiene que ser en estrecha colaboración con los instrumentos, en este caso legales, que son el Plan General de San Bartolomé o cualquier otro. Esto fue previo
Esto fue previo a la existencia de los planes de modernización que están por encima de cualquier marco público. Bueno, antes me refería a esta especie de conclusiones a las que llegamos, y es que contra la residencialización entendemos que se debería de incentivar la reversión, a ser posible, en su caso, en este caso de Falla del Inglés, pues reconvirtiendo o recuperando la planta alojativa en algunos edificios. Y mediante una serie de instrumentos que siempre decimos lo mismo, no hay que inventar nada, están en las leyes, no hay más que aplicarlos. La dificultad que tiene aplicarlos, claro, que lo tienen que aplicar normalmente son los ayuntamientos. Y bueno, pues ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el control de licencias, con disciplina urbanística y muchas veces con difundir mayor información. Contra la decadencia estamos en la misma. Pues lo que se establece son mecanismos de modernización. ¿Cómo? Pues estamos en lo mismo, aplicando instrumentos que ya existen, desde el código técnico o las ITES. En Canarias ya se empieza, desde luego en poco tiempo por ley tienen que estar generalizadas y que será un instrumento sin duda fundamental. El problema de las ITES aplicado a las ciudades turísticas es que tienen que especializarse y ahí es donde habrá que definir exactamente determinadas cuestiones que no son de fácil gestión. Contra la fragmentación de propiedades o del territorio, pues incentivando la integración. Contra la explotación difusa de las unidades turísticas, pues incentivando la explotación unitaria, y ahí se ponen, pues efectivamente, haciendo cumplir las leyes existentes, nada menos una existente desde el año 99, donde se establece la unidad de explotación, reforzando la inspección técnica, regulando abusos en el PGO, etcétera, etcétera. Contra la excesiva densidad, que hay en algunas cuestiones, pues esponjando. Esponjando significa introduciendo técnicas de desplazamiento, ya lo introduce la Ley 2/2013 en cuanto a la posibilidad de transferir aprovechamientos o camas a otros lugares. Insisto en que esto es previo. Y bueno, aquí algunos ejemplos de cómo acometer los centros comerciales. Finalmente, lo que proponíamos era el diseño de un modelo de gestión integrada, en lo que se ha venido a denominar luego los consorcios, consorcio Falla del Inglés, y que luego, pues por extensión, a partir de la Ley de Medidas Urgentes 9/2010, pues afortunadamente se recogió. Este plan tenía un problema, es que este plan se lanzó desde el Cabildo de Gran Canaria, derivado del plan insular, y bueno, son estas cosas de las políticas que hasta que el gobierno regional no han ido en paralelo, encontrándose, desencontrándose. Pero, en fin, lo digo, a alguno le llamará la atención y no es más que Gran Canaria gobernaba como nada, el gobierno con otros, en fin, estas cosas. Al final todos, en definitiva, tienen que ir detrás del mismo problema. Como consecuencia de esto, ya voy terminando, muy rápidamente, se desarrolla como consecuencia del primer marco normativo de la Ley de Medidas Urgentes del año 2010, surgen la posibilidad de realizar los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad, que así es como se llamaban inicialmente, ya consolidados totalmente con la de 2013. Tomando como base el plan territorial, pues esto es a través de GESPLAN, pues desarrolla en aplicación este plan de modernización, donde los principios que se sintetizan ya los he expuesto rápidamente y bueno, pues es lo que se intentó desarrollar. Esto viene además implementado con una cuestión interesantísima y es importantísima, que es la suscripción de los convenios con privados, que son en definitiva la pieza fundamental que permite desarrollar y habilitar las operaciones, no solo la del espacio público, eso generalmente corresponde a la administración, pero sí ante todo lo que corresponde al espacio privado, que es lo que está en la clave. Si un destino se renueva será porque lo renuevan fundamentalmente los privados y porque vean que haya una cierta capacidad de rentabilidad. Bien, ejemplos similares a lo que, bueno, pues son diferentes incentivos y medidas para la renovación, sustitución o rehabilitación, están algunas reguladas en la ley, otras son específicas de este plan que se desarrolló. Similares a esto, y esto ya enlazo con Fernando, pues
digamos que un plan, bajo mi punto de vista, modélico, en cuanto a que ha ido más, no solo se trata de un plan territorial, sino que ha sido capaz de pensar en términos de auténtica renovación de destino desde la marca, pues bueno, un ejemplo más, o sea, es decir, el Puerto de la Cruz. Otra cosa son los planes que también se están haciendo, sobre todo centrados con GESPLAN, que bueno, pues a lo mejor tienen otros objetivos y otras maneras de entender las cosas. Como veo que me he pasado de tiempo y ya me tengo que ir volando, termino aquí y nada más. Si tienen alguna cuestión que plantear rápida, tengo un poquito de tiempo, y si no, desde luego, yo estoy encantado de que me envíen un correo, respondo siempre, y nada más. Gracias. ¿Puedo plantear algo o de verdad que va sin tiempo? ¿Sí? Perfectamente. La verdad es que me ha gustado mucho la presentación y el recorrido que has hecho un poco histórico, ¿no? de la renovación. Parece que es un proceso que acabamos de empezar y no es cierto, ¿no? Ya llevamos algunas décadas dándole vuelta a la obsolescencia de los destinos desde distintas perspectivas, y efectivamente ahora se unen procesos de cambio muy importantes. Por centrar mi cuestión, me ha impresionado, me ha sorprendido que constantemente utilice el término incentivos, ¿no? Como mecanismo clave para, de alguna forma, lograr la transformación de los espacios y de los usos turísticos. Pero no he dicho públicos. Sí. Públicos y privados. Claro. Porque en el fondo, en muchos casos lo que se observa es que hay, tanto desde el entorno público como el privado, que hay muchos intereses también en que no se produzca esa transformación, ¿no? Porque aquí no están todos los agentes en el mismo, con los mismos objetivos. La transformación significa también una exigencia al propietario que en muchos casos ni están dispuestos ni quieren acometer porque están bien como están, o sea que no a todos les conviene ese objetivo, ¿no? En ese sentido, los incentivos, pues queda muy bonita, yo como economista la uso casi a diario, ¿no? Pero a lo mejor también hay que pensar que con el sistema de incentivos que estamos promoviendo, pues no estamos logrando esos objetivos, ¿no? Y más que incentivos, pues hay que darle la vuelta a esto y también hablar de términos un poquito más, no sé, menos cómodos, ¿no? De expropiación del espacio, de expropiación de las formas de gestión, o sea, de una transformación en un sentido un poquito más social, porque en el fondo hay un problema de captura de todo el proceso regulatorio, de todo el proceso de definición de objetivos, que al final, de alguna forma, a quien perjudica es al empleo, a la sociedad y al bienestar de la población de Canarias. Bien. No, tienes toda la razón del mundo. Yo cuando hablo de incentivos, efectivamente son incentivos en un sentido conceptual. Incentivos no es incentivos o ayudas, a veces se dice esto, públicas. Crear incentivos es crear mecanismos que permitan que aquello que se está volando sea interesante para poder entender la renovación, a pesar de las reticencias y que es cierto, hay muchas reticencias, pues entre otras cosas supone inversión económica y supone sobre todo líos. No hay precisamente una cultura del diálogo dentro de lo urbano, ni mucho menos, y es muy complicado que la gente hable. Y no digamos cómo interviene la administración. Cuando hablo de incentivos, y de ahí la importancia de hacer planteamientos de renovación del destino, de la renovación de la marca, es pensar en qué hacer cuáles son las acciones, normalmente son acciones modelo, acciones ejemplares, que sirvan para mostrar que una determinada cuestión vale la pena. Generalmente está vinculado a la rentabilidad.
Si hablásemos de la ciudad residencial tradicional, estaría hablando además de alcanzar una mejor calidad de vida. Aquí la rentabilidad está íntimamente vinculada con la mejor calidad de la experiencia turística. Esto es que además abre muchos campos de reflexión. Tiene razón en una cuestión: cuando se habla de incentivos, y me podría remitir perfectamente a la ley del 2013, es muy miope, porque en realidad parece como que es una cuestión, es una especie de casino donde se cambian camas y se cambia no sé qué. No digo que no sea malo, es un mecanismo, pero es manifiestamente insuficiente, ni siquiera es el único. Creo que hay que conjugar otro tipo de incentivos. No podemos estar midiendo las cosas, por ejemplo, una expresión que se usa mucho. Se habla de incentivos en términos de hablar de estrellas en los hoteles, ¿no? Cuando en realidad, y además las estrellas o las llaves nos remiten a modos paramétricos de medir las cosas, ¿no? Con parámetros métricos, con otro tipo de cuestiones. Pero bueno, si la calidad de un destino no se marca por las medidas, se marca por la calidad normalmente del servicio. O sea, poco tiene que ver unas determinadas cuestiones dimensionales y mucho tiene que ver las características singulares y la calidad del servicio, que a veces se dan, como ocurre en esta dificultad de reconversión de hoteles, ¿no? Que no cumplen dimensiones pero que tienen cualidades de calidad más que sobradas. Hay que reinventar desde el punto de vista legal esa manera de entender lo que son los incentivos. Desde el punto de vista económico, hombre, vamos a ver, la filosofía de la sociedad subvencionada, tan extendida, sobre todo yo creo que en algunos sitios como es Canarias, es terrible. Eso no va a ningún sitio, porque no permite ni siquiera que se desarrolle como un fundamento un tejido empresarial sólido, y desde luego no hay una conciencia social de lo importante que es este tipo de actividad. Pero eso no quita que no se deban desarrollar otro tipo de incentivos, por ejemplo de carácter fiscal, que a efectos de rehabilitación, si es importante en la ciudad residencial, no digamos nada cuando lo necesitas. Son inversiones con difícil retorno en tiempos cada vez más estrechos, que es el turismo. El tiempo se ha comprimido mucho, la experiencia turística se comprime y los retornos son muy difíciles de amarrar, precisamente por esas cuestiones. Entonces, efectivamente, hablo de incentivos porque tiene que haber incentivos. Ahora, ¿cuáles son? Estamos muy lejos de ver. Estamos con unos poquitos, que bueno, pueden ser interesantes para algunas personas, son interesantes, pero son manifiestamente insuficientes, porque la carta de situaciones es extraordinaria. Y vuelvo a repetir, hay un auténtico agujero negro que se tapa todo, y a las cifras me remito, que parece que da miedo abordarlo, porque es muy difícil, que es el caso de la planta extrahotelera. Dentro de este mundo del espacio turístico, claro, hay una cuestión que es muy difícil de abordar en cuanto a las inversiones, que es la renovación del espacio público. Porque ahí sí supone no solamente clarificar estructuras registrales muchas veces muy confusas, estos espacios que se llaman interbloques, estos espacios de uso público pero de titularidad privada, que se hace, quién los mantiene, cómo se renueva. Hay mucho trabajo, muchísimo, pero claro, por eso hablo de que bueno, la estructura legal es escasa, la financiera es más todavía, la técnica la conocemos porque sabemos cómo hacerlo, pero cómo se estructuran esos incentivos con carácter más imaginativo que nos movilicen, pues no pero a veces van unidos, ¿no? De hecho, sí. Yo no quería hablar de instrumentos fiscales en este caso, pero sí que es verdad que se abusa de los instrumentos de planeamiento y de los instrumentos de alguna manera, de tratar de adaptar toda la norma a las posibles casuísticas o de normalizar cómo tiene que ser la habitación y las patas de la cama, ¿no? Y en efecto tenemos instrumentos mucho más genéricos, potentes, simples, que además pueden generar financiación. El hecho de una fiscalidad específica es importante. A mí me parece que esto es extensible a los procesos de renovación de la ciudad en general, turística en particular. Algunos entendemos que es fundamental tener claro a dónde se quiere ir. A ver si lo digo esto es una frase. El planeamiento no es más que un instrumento. Esto parece como que, no sé, se aprueba el plan general y ya se ha llegado a la meta. Se aprueba un plan insular y ya se ha cumplido el objetivo de la vida.
Se aprueba un plan estratégico o un PMM y dice, ya está, ya hemos hecho. Pues no, se aprueba un PMM o un plan general y lo que tenemos es un problema muy gordo, porque es que dice, bueno, ahora empezamos. Bueno, pues a ver cómo empezamos. El problema es que muchas veces, yo lo vivo diario, te piden el desarrollo de procedimientos y de planes sin tener ninguna idea clara de dónde se quiere ir. Y lo que tienes son al final instrumentos muertos. Y dices, bueno, sí, aquí tiene un instrumento, además cumple todo. Una cosa, pues no, cumple todo, muy bien. Bueno, ¿y ahora qué? No, pues nada, caminar. Usted sabe qué quiere hacer con ello. Parece como que ya teniendo un instrumento ya das un botón y funciona por él. Y esto tiene que ver con que hay que partir seguramente de una reflexión mucho más intensa en los procedimientos financieros, en la realidad sociológica de qué es lo que, no lo que quiere la gente, la gente muchas veces no sabe lo que quiere, sino qué necesita, o ayudar por lo menos a desentrañar esta cuestión, ¿no? Y a partir de ahí llegar al final, que es el instrumento territorial. Normalmente no suele ser así. Se diseñan instrumentos y pasa también con bastantes leyes. No creo que te haya respondido, pero bueno. Vale. Muy bien. Gracias.